Dele fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él merece toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Dios es supremamente bueno y para siempre su misericordia. Mira, la iglesia de Jesucristo necesita saber, o toda persona necesita saber, que para ser salvo necesitamos aceptar al Señor Jesucristo. Allí comienza la carrera. Allí comienza la carrera. ¿Hasta dónde? Hasta la salvación, hasta cuando Cristo venga. Tenemos que correr esa carrera cuidando esa salvación, para no ser descalificados, para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, tenemos derechos. ¿Derechos a qué? Primeramente a la salvación. Derecho a tener el Espíritu Santo de Dios. Derecho a ser llamados hijos de Dios. Derecho a tener el poder para hollar serpientes y escorpiones y que ninguna fuerza contraria nos dañe. Tenemos derechos. Pero así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Yo quiero predicar acerca de los deberes cristianos. Los deberes que necesitamos tener los que decimos ser cristianos. Son deberes que hay que repasarlos. Sé que muchos los conocen, pero también nos acompañan nuevos creyentes. También en las redes hay nuevos creyentes, personas que todavía no lo son y personas que ya conocen estos deberes, pero el Señor nos los va a recordar. Amén. Y quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 9, libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 4. Hechos capítulo 9, verso 4, y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios amado, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio a aquel que no te conoce, y que los que ya te conocen puedan afirmar sus pies, podamos escuchar tu palabra, podamos aceptarla, porque tu palabra es como el martillo que quebranta la roca. Tu palabra trae bendición a nuestras vidas. Tu palabra trae sanidad. Tu palabra trae firmeza. Ayúdanos, Señor amado, a entender tu palabra y a estar atentos al consejo tuyo a esta hora. Reprendo y desautorizo toda mala interpretación de la palabra. Todo lo que se levante en contra de la palabra queda anulado, cancelado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Podemos observar, usted dice, el título de la enseñanza es Deberes Cristianos. ¿Y por qué empiezo con la conversión de Saulo? Todos conocemos esta historia. Saulo era perseguidor de la iglesia. En pocas palabras, él no sabía cuáles eran sus deberes como cristiano. Aunque él defendía la religión en la que estaba, aunque él defendía la ley, porque viene de la transición de la ley a la gracia, que es en Cristo Jesús. Y Saulo estaba instruido en la ley por Gamaliel. No era cualquier persona, era un hombre instruido en la palabra, era un hombre instruido en la letra. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, él más bien se levantó en contra de la predicación de la palabra, porque él no aceptaba. Él decía defender la sana doctrina.
Y resulta que lo uno y lo otro venían de la mano de Dios, porque él estaba en la ley vino de parte de Dios, pero ya en el cumplimiento de la ley, entonces vino Cristo, el nuevo pacto en la gracia. Entonces Saulo se levantó respirando amenazas en todo el que predicaba el nombre de Cristo. Él fue el que sostuvo la ropa de Saulo para que lo apedrearan, porque Saulo estaba, Esteban. Saulo sostuvo la ropa de Esteban, sirvió de testigo, y para que alguien sirviera de testigo tenía que ser alguien doctor de la ley, tenía que ser alguien influyente, tenía que ser alguien que guardara la ley, alguien de testimonio, entre comillas, para que pudieran decir, ese dijo blasfemia, pueden apedrearlo. Y por eso apedrearon a Saulo. Pero él desconocía la gracia. Él, respirando amenazas, dice aquí en el capítulo 9 que él salió camino a Damasco, y a mitad de camino dice la palabra de Dios que resplandeció, era mediodía, y el sol resplandeció un resplandor a pleno mediodía. Para usted ver un resplandor a pleno mediodía, a la luz del día, no al interior de una casa, sino a la intemperie, ellos iban camino a Damasco. Y para que usted vea un resplandor a pleno mediodía que alumbre más que el sol, fue cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón. El aguijón es una lanza metálica de hierro con una punta afilada. Imagínese usted, coces es darse cabezazos. Imagínese usted darse con una lanza de hierro. ¿Quién pierde? ¿La lanza o la cabeza? Usted apenas le da el primer cabezazo, usted se va a partir la cabeza. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, te estás dando coces contra el aguijón. Tú no puedes impedir la predicación de mi evangelio. Él estaba apedreando, estaba llevando preso a los cristianos, y iba para Damasco a ver si encontraba alguno allí que predicara la palabra, el nombre de Jesús, y meterlo preso. Entonces el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, todo el que se levanta contra el Señor se está dando coces contra el aguijón. Se está destruyendo él mismo. Todo lo que está haciendo es para su misma perdición. Pero sabes, él entendió. Él, cuando el Señor le dijo, dura cosa te dar coces contra el aguijón, dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente se preocupó. Cuando hay un arrepentimiento de verdad, cuando alguien del mundo se convierte a Cristo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, dice la palabra de Dios que enseguida se interesa en qué tiene que hacer. Él le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El Señor lo mandó a la calle que se llama La Derecha con instrucciones. Toda persona que se convierte al Señor necesita instrucciones, saber los deberes, lo que tiene que hacer. Saulo, como era un hombre entendido en la palabra, en la ley, él sabía que la ley tenía mandamientos, y él entonces Dios desarmó sus argumentos, todo su conocimiento, nada más con un encuentro personal con Jesucristo. Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesito saber, necesito aprender qué es lo que tengo que hacer. Yo pensé que te estaba agradando y ahora resulta que estoy persiguiendo a Dios. Entonces necesitaba saber qué tenía que hacer. Entonces, uno de esos deberes que se te dirá lo que tienes que hacer es en la congregación, en la iglesia. De pronto, por la cuestión de la pandemia, bueno, muchas personas no han podido congregarse, pero están escuchando la palabra. Y en cada domingo damos escuela dominical enseñando palabra para la iglesia, para los nuevos creyentes, para los antiguos. La palabra es para todos, amén. Hoy el Señor nos va a hablar siempre. Desde el que más tenga conocimiento hasta los que conocemos menos, nos va a hablar el Señor, amén. Denle un aplauso al Rey. Y uno de esos deberes, vamos a la Biblia en Romanos capítulo 12. El mismo Pablo que recibió instrucciones, ahora está escribiendo los deberes a la iglesia.
Pero él primero tuvo que recibir instrucciones, que era lo que él tenía que hacer. Él recibió instrucciones del Señor. Los hermanos, dice que fue Ananías, oró por él, se le cayeron escamas de los ojos, le volvió la vista porque había quedado ciego con el resplandor que le había sobrevenido cuando el Señor se le apareció. Entonces Saulo de Tarso, ya siendo el apóstol Pablo, entonces escribe en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira lo que empieza diciendo el apóstol. Él estaba: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Uno de los primeros deberes que tenemos que hacer es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo es esto, un sacrificio vivo? A veces en el Antiguo Testamento, para que la gente pudiera ser perdonada de un pecado, tenía que ofrecer un cordero vivo. Lo sacrificaba y ese era la expiación por su pecado. Pero en el nuevo pacto ahora somos nosotros que debemos presentarnos como sacrificio vivo. No nos vamos a degollar. Quiere decir que nuestro cuerpo está presentado como un sacrificio vivo, como un holocausto continuamente delante del Señor, que tenemos que morir a las cosas que a Dios no le agrada. Y esto es un sacrificio. Dejar el pecado es un sacrificio. Dejar las cosas que a Dios no le agradan es un sacrificio. Buscar a Dios en oración, en ayuno, eso es sacrificio. Hacer la voluntad de Dios es un sacrificio. Tenemos que esforzarnos. Eso no se logra porque alguien me imponga las manos. Eso no se logra: Señor, dame esto. Tenemos que empezar a sacrificarnos. Es como cuando alguien quiere ser un profesional en algo. Si no se sacrifica, si no estudia, ¿cómo quiere ese puesto de gerente? ¿Cómo quiere ese puesto en el área donde él quiere estar? Por ejemplo, una persona que quiere ser gerente de la mina y no sabe nada de mina, no sabe nada de suelo, no sabe nada de tierra, no sabe nada de eso. ¿Cómo va a ser gerente de una empresa de esa? Hay que capacitarse. Nosotros en el Señor tenemos que capacitarnos si queremos alcanzar grandes cosas en el Señor. Tenemos que escudriñar la palabra. Aquí tenemos todos los tesoros que usted y yo necesitamos para que Dios nos use. Y según el conocimiento, cuando se está pidiendo empleo, cuando una persona lleva una hoja de vida y lleva su historial laboral, lleva su experiencia, entonces según su perfil, así será ubicado en una empresa. Aunque un gerente de una empresa quiera darle empleo a usted, porque es amigo suyo, lo que le va a preguntar es: ¿qué estudiaste? ¿Qué sabes hacer? Para poderte dar una responsabilidad. Porque si usted no sabe manejar un camión guaco, un camión minero de esos grandiosísimos, él no te lo va a dar: toma, múntese allí, este es tu trabajo. Usted no está capacitado para eso. Entonces, si usted aspira a un cargo, tiene que capacitarse. En la palabra de Dios dice el Señor que su pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento, porque fue perezoso, porque no se preocupó por escudriñar la palabra de Dios y por eso perecieron. Entonces dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es vuestro culto continuamente. El culto no es nada más la hora del servicio. Este es una parte, un complemento, donde recibimos, donde estamos entrenados para ir a llevar la palabra de Dios, para influenciar al mundo de que la iglesia de Cristo es verdadera. Que los vecinos, que los amigos suyos, los compañeros de empresa, los compañeros de universidad, los compañeros de colegio puedan mirar: oye, verdaderamente esa persona tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque está presentado como un sacrificio vivo. Porque cuando le insultaron, también se enojó y también quiso decirle, pero se ofreció en sacrificio. Señor, tu palabra dice que debo negarme a mí mismo. Eso es ofrecernos en sacrificio vivo delante del Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nuestro primer deber tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo delante del Señor. Amén. Agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo, en santidad. La santidad no es una frase. La santidad no es una frase que se ha cogido: hay que vivir en santidad, pero usted ve a las personas casi desnudas y hablan de santidad. La santidad es por dentro y por fuera. La santidad es integral.
La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del día de Dios. Tenemos que ser guardados irreprensibles para la venida del día de Dios en santidad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No son unas áreas de la vida. No es que yo me santifico por dentro y por fuera ando como cualquier vulgar. No es que yo me santifico por fuera y por dentro ando todo lleno de podriciones y de inmundicia, haciendo lo malo y aparentemente con apariencia de piedad. El Señor no quiere ni lo uno ni lo otro. Las iglesias que predicamos la senda antigua, que creemos en la santidad por dentro y en la santidad por fuera, a veces somos vituperados porque nos dicen, solo predican ropa. No, nosotros no predicamos ropa. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, cuando se le enseña la palabra a una persona, cuando la persona empieza a caminar en santidad con Dios, que empieza a abandonar el pecado, cuando se mira al espejo es redarguida por el Espíritu Santo. Y por eso solamente es un deber de que vivamos en santidad. Y por eso le coloqué la cita, para que vea que la santidad es completa, la santidad no es a medias. Dios quiere, este es el deber de cada cristiano, vivir en santidad. La palabra santidad quiere decir separado. Separado para Dios. O sea, Dios nos separó del mundo para Él. Ya no hacemos las cosas que por naturalmente hacíamos. Ahora vamos a hacer ¿qué? Las cosas que nos dice Dios en su palabra. Como usted entra en una empresa, recibe inducciones, su horario de trabajo es de tal hora a tal hora, su obligación que tiene que hacer es esto, usted recibe instrucciones. Si usted no las hace, usted no va a conservar ese empleo. En la palabra también tenemos deberes. Y así como tenemos responsabilidades con las empresas, con los trabajos, el estudio, también tenemos que tener mucho más responsabilidad con la empresa más grande de nuestra vida, que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Porque gracias al Señor Jesucristo las personas tienen empleo. Gracias al Señor Jesucristo las personas tienen empresas. Porque si Él quita el aliento de vida, en Italia dijo una mujer muy adinerada que qué tristeza que con tanto dinero no pudieron comprar lo que Dios da de gratis, el aire para su papá, porque murió de COVID y dejó de respirar. Entonces podemos observar que mucha gente se preocupa y se esfuerza por muchas cosas, pero a Dios le da migajas. A Dios tenemos que darle lo mejor, porque por Dios vivimos y existimos. Si Dios nos corta el aliento de vida, hoy nos morimos todos los que estamos aquí. ¿Y de qué sirve tanto esfuerzo en las cosas materiales? Si tarde o temprano la muerte va a visitar nuestras vidas, tenemos un deber, tenemos un compromiso de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Este es otro deber. Pero es que la gente, todo el mundo hace lo mismo. No debemos conformarnos a este siglo. ¿Sabe cómo está este siglo? Perdido. Un juez en Cartagena, yo vi la noticia ayer, salió en Caracol. Llegó una pareja de gays a casarse. Una pareja del mismo sexo, dos mujeres a casarse, de lesbianas. Y el juez le negó ese derecho y dijo que por encima de los derechos terrenales estaban los derechos espirituales, y su principio cristiano no lo facultaban para obedecerle a la ley terrenal. Primero iba a obedecer a la ley celestial. Y aunque esto le puede acarrear problemas al juez, el juez está haciendo lo correcto y Jehová peleará por él. Aleluya. ¿Por qué? Porque este mundo está perdido. Por eso dice, no te conformes a este siglo. Es normal porque está aprobada la ley en Colombia y en muchos países del mundo para ellos, pero ante Dios es abominación, eso es pecado. Y nosotros no podemos conformarnos a esto.
No es que lo estemos juzgando ni los estemos señalando a las personas que viven en el homosexo. Pero no le agrada a Dios. Dios los ama. Claro que Dios los ama y nosotros también les amamos. Y oramos por ellos para que sean transformados. Pero el orden de Dios no es mujer con mujer ni hombre con hombre. Para que una persona pueda alcanzar la salvación, tiene que ser en el orden divino de Dios. Y nosotros no podemos conformarnos a decir, sí, eso está bien. Eso no está bien. La iglesia de Cristo no puede callar su boca. Y por eso vino la destrucción de Sodoma y Gomorra por el pecado del homosexo. Fue destruida porque eso produce la ira de Dios. Porque el hombre está altercando con Dios diciéndole, mira, tú no me hiciste, yo tenía que ser hombre y tú me hiciste mujer. Y la mujer le dice, mira, tú me hiciste mujer y yo quería ser hombre. Altercando con Dios. Y aunque las personas se cambien el sexo, ante Dios son los que Dios los hizo. Amén. Por eso no debemos conformarnos a este siglo. Este siglo ha perdido valores. Anteriormente, hasta los que no eran cristianos tenían muchos valores, principios. Pero hoy en día, porque la Biblia lo dice, este es cumplimiento de la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el corazón del hombre se enfriará. Y la maldad se ha multiplicado. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, no podemos conformarnos a este siglo. Este siglo celebra de todo. Pero nosotros como cristianos no debemos conformarnos a este siglo. Celebran carnavales. Usted va a llevar a sus hijos. Celebran fiesta de disfraces. Popularmente le dicen aquí, así directamente, que la gente no caiga en cuenta, y que el día de las brujitas. La Biblia dice que usted no consultará hechicero ni nada. Usted va a celebrar día de las brujas disfrazando a su hijo. Que lo haga el mundo. Pero la iglesia de Cristo no puede conformarse a hacer esto y a mirarlo como normal. Aquí en Valledupar se celebra el Festival Vallenato, una fiesta pagana para el mundo. El Festival Vallenato, la palabra festival quiere decir fiesta a Baal, fiesta a Satanás. Entonces nosotros podemos observar que no podemos conformarnos a eso. Que lo haga el mundo, sí, porque ellos no tienen a Cristo. Pero nosotros como cristianos tenemos deberes de no compartir las cosas del mundo ni amar las cosas que hace el mundo. Y por eso dice, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo es que cristianos llevan a sus hijos y que a los piloneritos? Tienen que arrepentirse en el nombre de Jesús de Nazaret. A participar de una fiesta pagana. Le vas a enseñar eso. Entonces cuando estén grandes vas a querer que no se vaya a parrandear, que no se vaya a beber. Le enseñaste las cosas del mundo. Instrúyenlo en los caminos del Señor. Este es otro deber que nosotros tenemos que tener como padres cristianos. Instruir al niño en los caminos de Dios. Porque dice la Biblia que los enseñarás, la palabra se la enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, de generación en generación. Entonces no nos conformemos a este siglo. Este siglo anda afanado. La gente anda afanada por lo material. La gente ya ve normal. Mira, anteriormente usted no veía a una persona consumir droga y que se le pasara a usted por la cara. Y ya lo vemos por aquí, ya no hay respeto. Porque este mundo está perdido. Pero nosotros no debemos conformarnos a este siglo. Tenemos que seguir orando, pidiendo misericordia a Dios para que lo rescate. Para que Dios pueda libertar esas almas que están cautivas. No debemos conformarnos. Sí, esto es normal. No, ellos le servirán a Jesucristo. Tenemos que tener una palabra de bendición para ellos. Los que están cautivos en la droga, los que están cautivos en el alcohol, los que están cautivos en el homosexo, los que están cautivos en la idolatría. No debemos conformarnos a este siglo. Tenemos que vivir en santidad delante del Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que en vez de estar nosotros conforme a este siglo, que nos renovemos, que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si usted empieza a comprender la palabra de Dios, si usted empieza a llenarse del conocimiento de Dios, usted se va a renovar conforme al entendimiento que le da la Escritura. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos vamos a la palabra conocemos qué es la voluntad de Dios agradable y perfecta, que le agrada a Dios y que no le agrada. Cuando yo no era cristiano yo decía, no, la Biblia dice que uno tiene derecho a 7 mujeres. Eso no lo dice la Biblia. Entonces yo pensaba que eso no era malo y por eso vivía mujereando. Cuando me convierto al Señor Jesucristo,
que empiezo a conocer la palabra de Dios, entonces esto trae transformación a nuestras vidas. La Biblia dice en Juan 15, versículo 3, si no estoy mal, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios, por la palabra que os he hablado. Entonces el Señor nos limpia por su palabra. Cada vez que vamos conociendo verdades bíblicas nos vamos limpiando, el Señor nos va limpiando. No nos damos cuenta en qué momento Dios ha hecho una transformación en nosotros. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, o sea, plenamente convencido, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, hermana, usted que se convirtió ayer, que se convirtió hoy, Dios comenzó una obra en usted, en su vida. Él la va a perfeccionar. Hermano, usted que tiene años en el evangelio y ha dicho: pero no, me faltan muchas cosas. Dios va a perfeccionar su obra en ti. Solo tienes que disponerte. Solo tienes que llenarte del conocimiento de la palabra de Dios para que esta palabra te limpie y te transforme. Amén. Por eso es muy importante para el creyente recibir el alimento espiritual, recibir la palabra del Señor. Amén. Para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, no la voluntad del hombre. Dice el versículo 3: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el mundo hay grandeza. Este siglo es el que más quiere sacar pecho, el que tiene la mejor casa, el que tiene el mejor carro, el que tiene la mejor posición. Es altivez. Pero el Señor dice: cada uno piense con cordura. Aunque Dios te esté usando, piensa con cordura de ti. No tenga más alto concepto de ti. No te creas mejor que otro. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos varias funciones. Entonces, si usted, el Señor hace el ejemplo de un cuerpo. Si usted en el cuerpo es la nariz, no se jacte porque usted dice: mire, si yo no estoy aquí, nadie puede diferenciar el olfato, nadie puede saber los olores, nadie puede saber y nadie puede respirar, porque tenemos la nariz también para respirar. Si no es por mí, el resto del cuerpo se muere. La nariz no puede creerse indispensable. Estoy hablando en parábolas, como lo está explicando el Señor, para que nosotros podamos entender que cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo, pero que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Que cada uno de nosotros sepamos que si usted es nariz, Dios lo está usando a usted para traer respiración. Dios le está usando a usted para traer olfato, para traer olores, para que los demás miembros se puedan disfrutar de lo que Dios le ha dado a usted. Pero no se le olvide que si la nariz se separa del cuerpo, ya no es del cuerpo. El oído es muy importante en nosotros los seres humanos. Dice: ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una persona sin oído, el cuerpo sin oído, ¿es necesario o no es necesario en el cuerpo? Pero tiene una función muy diferente a la del olfato, la vista. Entonces no, yo como soy vista, como yo soy ojo, yo me creo indispensable en el cuerpo de Cristo. Yo soy el único que tiene la visión. Hombre, si Dios te está dando visión, es para la edificación del cuerpo de Cristo, no es para tu gloria, es para la gloria de Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo, aleluya. Él merece la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces, y así sucesivamente. Mira, hay miembros que usted los ve, ¿verdad? Usted ve la boca, usted la ve. La boca se trata muy adecuadamente. Nadie trata la boca o carga la boca sucia, la deja que se le ensucie de arena, no. Usted se limpia inmediatamente. Pero ¿sabes qué? Todos los miembros trabajan en conjunto para beneficio del mismo cuerpo. La mano derecha, la mano izquierda no puede decirle a la derecha: no te necesito. Y tiene una función diferente a la de la boca, a la de los ojos, lo mismo los pies.
Los pulmones, aunque no los vemos, es vital para respirar. Amén. Todos los miembros son necesarios en Cristo. Por eso dice la Biblia, mira, yo te di un don, úsalo conforme a lo que yo te di. Por eso dice aquí la Biblia, en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. Mira, el servir es un don. Hay gente que no, porque no lo vemos predicando, porque no lo vemos, pero está sirviendo en la iglesia. Entonces el que predica no puede creerse más que aquel que está haciendo el aseo en la iglesia, que está sirviendo, que aquel que está de portero en la iglesia, que está de ujier, que aunque no está predicando, está en el mismo cuerpo de Cristo, haciendo lo que el predicador no puede hacer. Y dice, o el que enseña en la enseñanza. Oye, mira que lo del servicio va arriba, aunque a veces lo vean como nada. Por eso usted está sirviendo al Señor en algo. No se sienta menos que nadie. Sepa que usted tampoco se sienta más. Pero sépase que usted es importante en el cuerpo de Cristo. Si usted ayuda a recoger un cable, sepa que usted está sirviendo en el cuerpo de Cristo. Si usted coge una escoba para barrer la iglesia, sépase que usted está sirviendo en el cuerpo de Cristo. Si usted está intercediendo, aunque nadie lo ve, pero usted intercede por los predicadores, usted está trabajando en el cuerpo de Cristo. Por eso dice que el que en el servicio, pues en el servir. Y el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que reparte con liberalidad. O sea, si usted reparte, hágalo libremente. O sea, hay personas que tienen el don de dar. No, dé con tranquilidad, con libertad. Entonces podemos mirar aquí, dice, el que preside con solicitud. Hay una persona que preside, que dirige, el líder, tiene que ser con solicitud. Tiene que estar ahí dispuesto. No, vayan allá, vayan acá, y él no hace nada. Nosotros vemos el mayor ejemplo en Jesucristo, que Jesucristo siempre iba adelante, enseñándole a sus discípulos. Entonces el que preside tiene que ser con solicitud, tiene que ser solícito, diligente. Entonces dice la palabra, el que hace misericordia con alegría. No, que me tocó tener misericordia del hermano, le perdoné la deuda, pero triste. No, si usted tuvo misericordia del hermano, tiene que ser con alegría. Dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, Dios nos llama a que nos amemos de verdad. Por eso en Cristo aprendemos a amar de verdad. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, en estos tiempos, como no debemos conformarnos a este siglo llama muchas cosas buenas. Como les dije ahorita, el matrimonio del mismo sexo lo aprobaron, y eso es malo delante de Dios. Nosotros tenemos que aborrecer lo malo y aceptar lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. La palabra de Dios es clara. Tenemos que aborrecer lo malo. A la gente le llama, no tiene nada que yo me tome mi cerveza, que yo me emborrache, que yo haga esto. Eso lo llama bueno la gente del mundo, porque no conoce a Cristo. La iglesia tiene que llamarlo malo, porque eso lleva a la gente al infierno, lleva a la gente a la perdición. Entonces tenemos que empezar a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que aprueba Dios y lo que Dios no aprueba. Amén. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, o sea, los hermanos. En cuanto a honra, honra primero a tu hermano. Amén. Dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otro de los deberes es que el cristiano debe estar ferviente en el espíritu. Hay muchos cristianos apagados. Mucho cristiano que tiene el espíritu bien contristado porque no está ferviente en el fuego del Espíritu Santo. Y es un deber del cristiano estar avivado en el fuego del Espíritu Santo. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Y también es un deber que el servicio al Señor. Es un deber de todo cristiano el servir a Dios. No es un deber nada más para los pastores. No es un deber nada más para los evangelistas. No es un deber nada más para los salmistas. Todos podemos servir al Señor. Y ahorita les expliqué que cada uno puede servir en cualquier área donde Dios, el don que Dios le haya dado. No todo el mundo tiene el don de servir, ¿oyó? Hay gente que se goza sirviendo y hacen un buen trabajo. Y dice el versículo 12: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantemente en la oración. Es un deber también permanecer en oración constantemente, no que yo oré y ya no oro. Es un deber. Dios nos está llamando a la oración. Dios nos está demandando más oración. Jesucristo dijo: orad sin cesar para que no caigáis, orad y velad para que no caigáis en tentación. También nos dice en otra escritura: orad sin cesar. La oración es fuente de poder en el cristiano. La oración va a hacer de que el hombre viejo muera, de que el Espíritu Santo se fortalezca en su vida. Hay mucha gente que dice: hermano, ore por crecimiento espiritual. La fuente de poder para crecer espiritualmente es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Y esto demanda sacrificio, ser sacrificio vivo. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que gozarnos en la esperanza, amén. Tenemos que ser constantes en la oración. Me voy al verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta partecita no le gusta a muchos cristianos, que hay que compartir. Compartiendo para las necesidades de los santos. Los que predican, los hermanos. Te puede compartir con el hermano que está padeciendo necesidad. El hermano no tiene para la comida. Usted de pronto ve al hermano, el hermano viene con los zapatos rotos y me burlo de él, le hago chanza, pero no le doy un par de zapatos. Tenemos que compartir. Si usted tiene 2, 3 pares, 5 pares, regálele uno. O llévele un almacén y cómprele un par nuevo. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Recordemos que dice la palabra que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles en su casa. El cristiano tiene que ser misericordioso. El cristiano tiene que ser hospedador. El cristiano tiene que vivir una vida santa, una vida en santidad completa, por dentro y por fuera, como lo manda la palabra de Dios. Dice el versículo 14: bendecid a los que os persiguen. Tremendo. Aquí la palabra nos está mandando a nosotros que bendigamos a aquel que nos está haciendo daño, que nos está persiguiendo. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No podemos maldecir. Estamos llamados para bendecir. Y este es un deber de los cristianos. Estamos llamados para bendecir y no maldecir. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero a veces sucede lo contrario. Gozaos con los que se gozan. El hermano, Dios le regaló un carro último modelo, y usted: señora, ¿a él por qué le das carro y a mí? Ahora que se cree el hermano. O sea, pues gózate con que Dios bendijo al hermano. Pero cuando el hermano está pasando dificultad, lo están botando de la casa porque no tiene para pagar el arriendo, entonces no lloras con él. Eso es que está en pecado. Tenemos que mantener la balanza conforme a los deberes que nos manda Dios en la palabra. Si el hermano está pasando dificultad, llora con él, ora a Dios por él. Pero si el hermano le está yendo bien, gózate. Gózate porque le está yendo bien. Tú no sabes si mañana más tarde tú tienes una necesidad y Dios te puede dar la mano por el hermano. Pero si el hermano no tiene nada, ¿cómo te ayuda? Gocémonos cuando el hermano le va bien, cuando el vecino le va bien. Si el vecino compró una casa nueva, gloria a Dios. No tiene por qué darte envidia. El vecino remodeló su casa y sientes envidia. No, gózate, porque le va bien a tu vecino. Llora con tu vecino cuando el vecino no tiene que comer.
Dice, unánimes entre vosotros. Dios quiere unidad, no altivos, sino asociándonos con los humildes. El Señor quiere que nos unamos con los humildes, no altivos. Estemos en unidad en la iglesia. Que seamos unidos, que seamos un solo cuerpo. Usted no ve caminando un cuerpo que va, el cuerpo caminando, las manos se quedaron atrás porque van guapas con los pies. El cuerpo va unido. Amén. Va trabajando en conjunto. Usted no ve que el ojo está bravo con la nariz y el ojo se quedó y salió el cuerpo sin ojo. Van siempre unidos, trabajando en pro. Dios quiere que la iglesia esté unida, trabajando. El negocio del evangelio no es la plata. El negocio del evangelio son las almas. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos observar que Dios quiere, uno de los deberes, que seamos unidos. Nuestro Señor Jesucristo orando en Juan 17. Usted puede leer todo ese capítulo, es una bendición. Esa oración que nuestro Señor Jesucristo hizo por sus discípulos, o sea, por nosotros también. Y Él dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, así quiero que la iglesia sea una en nosotros, perfectos en unidad. O sea que así como el Padre y el Hijo son uno en unidad, en acuerdo, así quiere que la iglesia sea una en nosotros. Amén. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, y no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que nuestros enemigos se entiendan con Dios, porque Él dice, mía es la guerra, mía es la venganza, yo pagaré. No tengo que hacer la justicia o vengarme por mis propias manos. Por eso yo era una persona que cuando no tenía a Cristo, para irme a las trompadas con cualquiera no entraba en vueltas. Ahora le dejo lugar a Dios, entiéndase con Dios, pelee con Dios. Y sabe que el que pelea contra Dios le va mal, la tiene perdida. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Mire cómo lo que nos manda la palabra. Oye, esa persona que me ha hecho tanto daño viene con hambre, me dice la Biblia, dale de comer. Estos son deberes de un verdadero cristiano. Ah, me estás pidiendo comida, ¿viste? Ahora sí. No, esta no es la actitud que debe tener un cristiano. Esa persona te ha hecho mal, pero llega a ti humillada. Oye, necesito comida, dale de comer, dice la Biblia. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si él mismo se está condenando, si sigue siendo tu enemigo, ascuas de fuego está amontonando sobre su cabeza. El mismo infierno. Pero si la persona se arrepiente y dice, oye, de verdad este hombre tiene a Dios, yo le hago mal a este hombre y este hombre le pide un favor y me lo hace con amor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros estamos llamados a hacer el bien. Si un enemigo nos pide un favor, hagámoslo. Si te pide comida, dale de comer. Son deberes que nosotros como iglesias tenemos. Pablo le escribe a Timoteo, el mismo que recibió las instrucciones del Señor. Le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 verso 11. Vaya conmigo a la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 11. Vamos a ver aquí algunos puntos importantes también en cuanto a los deberes como cristianos. La iglesia de Cristo tiene deberes. Si la iglesia a nivel mundial estuviera cumpliendo el rol como iglesia, no tuviéramos un mundo tan perdido. 1 Timoteo 4:11. Porque el Señor aún permitió esta cuarentena, encerró a la iglesia para que no hubieran culto, y muchas iglesias se quedaron de vacaciones en vez de salir a la calle a predicar la palabra. 1 Timoteo capítulo 4 verso 11 dice: esto manda y enseña.
Pablo le está diciendo a Timoteo que esto mandara y enseñara. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Lo primero que debemos ser ejemplo en palabra. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué tanto conocemos la palabra? Ese ejemplo con la palabra, hermano. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Está diciendo ese ejemplo. Nadie tenga en poco tu juventud. No, que porque yo soy joven en el evangelio, es que estoy recién convertido. Tú puedes ser ejemplo. Por eso muchos, cuando yo estaba recién convertido y leí esta palabra, la tomé para mí. Yo, nadie tenga en poco mi juventud. Ya yo me aparté del pecado. Tengo los mismos derechos que tiene el que tiene 40 años en el evangelio. Yo puedo ser ejemplo. Y usted que tiene un mes, que tiene 2 meses, puede ganarse que tiene 40 años, que está frío, que perdió el primer amor. Hay otros que están avivados, porque a eso nos llama el Señor. Y hay siervos que tienen 40, 50 años y están en el fuego del Espíritu. Pero hay otros que están apagados. Y el Señor nos está mandando a que seamos ejemplo de los creyentes en palabra. Conducta, nuestra conducta no sea reprochable. Oye, esa persona se conduce bien. Qué persona tan aplicada en el Señor. Qué persona tan cumplida en las cosas del Señor. Mira cómo se esfuerza esa persona en servirle al Señor. El servicio es a las 5 de la tarde y esa persona a las 4, más tardar a las 4:55 está llegando para el servicio. Tenemos que mejorar nuestra conducta, hermano. La gente a la empresa llega temprano, pero a los cultos llega tarde. Tenemos que mejorar esa conducta. Una persona a la universidad o al aeropuerto, al avión, cuando van a coger el avión, si no llegan a la hora que es, pierde el vuelo. Eso a las citas médicas también las pierden. Pero cuando vienen a Dios, no, Dios me espera. No, hermano, no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Démosle lo mejor a Dios. Amén. Y mire lo que dice el versículo 14. No descuides el don que hay en ti, porque Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Del presbiterio. Del presbiterio. Entonces, él recibió imposición de las manos. Recibió un don también por la imposición de las manos. Y hay doctrinas que critican cuando imponemos las manos sobre alguien. Y aquí la palabra dice, también nos dice la palabra, no impongas tus manos con ligereza. Pero cuando Dios nos guía a poner la mano sobre alguien, la ponemos. ¿Verdad? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si tú aprovechas, te ocupas en estas cosas, entonces tú vas a bendecir a muchos. Muchos se van a aprovechar de eso. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No solo te estás llenando tú, sino que estás bendiciendo a muchas otras personas con lo que Dios te ha dado. Ahora tenemos que tener cuidado de algo. Y dice el apóstol dándole el consejo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Pero a veces tenemos cuidado es del hermano y de la hermana, y no tengo cuidado de mí mismo. No me fijo cómo me estoy conduciendo con Dios, pero estoy mirando todos los errores de la iglesia, pero no miro los míos. El hermano tal hace esto, el hermano tal hace lo otro, y estoy viendo todos los errores, pero no veo mis propios errores. Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, deja de estarte mirando de los demás, deja de ser chismoso, deja de estar criticando el resto de la iglesia, porque dice la Biblia que el que cae para el Señor cae, pero el Señor le levantará.
pero estará firme, porque el Señor Todopoderoso tiene el poder para hacerle estar firme. Pero nosotros muchas veces caemos en juicio, en condenación, juzgando y condenando al hermano o a la hermana, y descuidamos nuestra vida interior. La palabra dice que cuidando otras viñas descuidó la mía. Tuve cuidado de muchas viñas y descuidé la mía. No descuidemos nuestra viña. No descuidemos nuestro hogar. Estamos criticando los demás hogares. ¿Y cómo está nuestro hogar? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra esposa? Entonces tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquellos que dicen que la salvación no se pierde, Pablo no le hubiera dicho a Timoteo: si haces esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. De lo contrario, ni te salvarás tú, ni salvarás a los que te escuchan. Por eso necesitamos tener claro en esto que Dios, el camino del Señor es un camino de santidad, un camino que el Señor nos manda a caminar derecho. Llegamos en Él, no sabemos nada, pero el Señor nos va enseñando. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 13, verso 1. Vamos a ver unos puntos allí. Tenemos deberes, pero a la gente nada más le gusta escuchar ¿qué? Los derechos. Y la gente solo aplaude cuando se le dice: mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oye, sí, mi casa y yo seremos salvos. Pero ¿dónde está el creer? Cada promesa de Dios tiene un requerimiento. Hebreos 13 del verso 1 en adelante. Tenemos deberes, pero nos gustan nada más los derechos. Oye, no he visto un justo desamparado ni que su descendencia mendigue el pan. Yo no voy a mendigar el pan, pero no miro si estoy siendo justo. Tengo que ser justo. Cada promesa de Dios tiene un requerimiento, tiene un requisito para nosotros acceder a ella. Hebreos capítulo 13 verso 1 dice: permanezca el amor fraternal. Permanezca, no que nos amemos unos días y otro día nos estemos matando entre los hermanos, no. Dios quiere que la iglesia de Cristo en la tierra se ame, que tengamos amor los unos por los otros. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, hospedaron ángeles. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios a veces te puede probar a través de un mendigo, y puede ser un ángel. A ver cómo está tu hospitalidad, a ver si tú le brindas por lo menos un plato de comida. Acordaos de los presos. Iglesia, acordémonos de los presos. Cuando estábamos, de la iglesia siempre hay un grupo que visita a los presos. Entre esos yo iba también. Después empecé a viajar con Osorio los fines de semana y ya no podía. Pero mientras estaba allí inscrito, que me daban la entrada, yo iba a predicarle a los presos en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Porque es un deber como cristianos acordarnos de ellos. No es que usted se acuerde: ay, los que están presos, oye, ¿verdad? Qué triste. No, ore por ellos. Aun si usted no puede ir, ore por ellos. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Debemos acordarnos. No debemos conformarnos a este siglo. No, sí, es normal que las cárceles estén muy llenas. Oremos para que allí en esas cárceles hay muchos hermanos. El otro día nos escribieron de la cárcel Modelo de Barranquilla que nos escuchan. Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos que están allí. A los que todavía no son cristianos, pueden echar mano de la vida eterna. El Señor quiere restaurarlos. Con un propósito los llevó el Señor allí, para convertirlos en siervos de Cristo y que salgan de allí cambiados y renovados en el Espíritu. Amén. Aleluya.
Dice la Biblia en el verso 4, honroso sea en todos el matrimonio. Es un deber que el cristiano tiene que casarse. Es honroso al cristiano el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios va a juzgar a los fornicarios, aquellos que viven y no están casados, aquellos que tienen relaciones íntimas sin matrimonio. Si no se arrepienten y no se convierten al Señor, Dios les va a juzgar. Pero Dios quiere perdonarles. Y Dios nos da tiempo para que nosotros nos volvamos a Él. Usted que vive en la mal llamada unión libre, cásese. Porque eso se llama fornicación, pecado. Y usted se está condenando a usted y está condenando a su compañera. Pero cásese. Cásese. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, ¿por qué estamos afligidos? Estemos contentos con lo que tenemos ahora. En este momento de pandemia, en este momento de escasez, donde hay mucha necesidad, el siervo del Señor tiene el deber de estar contento con lo que tenga ahora. Que tenga un solo par de zapatos, gloria a Dios. Vendrá momento que tendré muchos. Que tengo poca ropa, dele la gloria a Dios. Esté contento con lo que tiene ahora. No ande quejándose, no ande renegando. Que si Dios ve que eres fiel en lo poco, te pondrá en lo mucho. Sean vuestras costumbres sin avaricias. No andemos con amor al dinero, hermano. No seamos materialistas. Sean nuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tenéis ahora. ¿Por qué está avariento deseando lo que tiene el otro, lo que tiene el vecino, lo que tiene el amigo? Porque él tiene la moto de último modelo y yo tengo una viejita. No, esté contento con la que Dios le dio. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es nuestro ayudador, amén. No temeré de lo que me pueda hacer el hombre, aleluya. No te preocupes. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Honra a tus pastores. Honra al que te instruye en la palabra de Dios. Hónrale, respétale, bendícele. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas. De doctrinas diversas y extrañas. Por eso el Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No te dejes cambiar la doctrina que enseñaron los apóstoles, la doctrina que está en la palabra. Hay personas que hoy creyeron al Evangelio de Cristo y después llegaron a predicar el budismo y ahora son budistas. Se dejaron meter una doctrina extraña, falsa. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No te dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Las viandas son esas comidas, la gente comía y haciendo ritos, comiendo cosas, ¿no? Eso no aprovechó nunca a nadie. Amén. Tenemos que afirmar el corazón en la gracia, en Cristo Jesús. Mira, podemos ser diferentes, podemos ser jóvenes que marquen la diferencia. Podemos ser caballeros que marquemos la diferencia. Ustedes damas pueden ser damas que marquen la diferencia en el Señor. Porque sí se puede. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los que servían en el tabernáculo era comida. Ellas asaban, ofrecían en holocausto, los becerros también asaban partes para ellos. Una parte se la comían ellos, pero eso no les aprovechó en nada. Pero ahora tenemos derecho a un altar. Después que he dado tanto deber, ahora voy a dar un derecho. Tenemos derecho a un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo.
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Busquemos, salgamos fuera del campamento a llevar la palabra del Señor. Es tiempo de salir de la cueva, es tiempo de salir de allí del encierro, es tiempo de salir a llevar la palabra de Dios. Es tiempo, pastor, pastora, de ir a visitar a los hermanos. No se puede abrir la iglesia, puedes visitar a los hermanos, llevarle una palabra, llevarle una palabra de aliento. Sal fuera del campamento a llevar la palabra, el vituperio de Cristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Es un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Porque usted le pregunta, ¿usted cómo está? Y usted no tiene comida en la casa y usted se sacrifica y dice, yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque podemos decir confiadamente, Jehová es mi ayudador. Él guardará nuestra salida y guardará nuestra entrada. Sé que muchas veces no hay muchos amenes cuando el Señor nos llama y nos recuerda los deberes que tenemos como cristianos. Uno de esos deberes también es ayunar. Y a muchos cristianos no les gusta ayunar. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 2, verso 18. Muchos cristianos no les gusta ayunar. Y en el ayuno hay liberación. En el ayuno se rompen cadenas. En el ayuno se rompen ataduras. Evangelio de Marcos capítulo 2 verso 18 dice la palabra: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le dijeron al Señor Jesucristo: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Mientras Jesús estaba con ellos, los discípulos no ayunaban. Él les proveía todo. Pero después le dijo: el esposo les será quitado y ellos entonces ayunarán. Ahí quedó esto establecido, que los discípulos del Señor ayunarán. Amén. Este es un deber de todo cristiano. Oh, usted quiere crecer en la vida espiritual, pero no ayuna. La carne crece, la carne se fortalece. Pero ¿cuándo? Cuando usted empieza a ayunar, se debilita la carne y se fortalece el espíritu. Amén. Pero cuando usted no ayuna, entonces la carne es la que se fortalece y el espíritu está por allá bajito. Hay que ayunar para que se rompan las ligaduras de impiedad, para que se rompan los yugos, para que se rompan las cargas de opresión, para dejar ir libres a los quebrantados y se rompa el yugo de esclavitud. Hay que ayunar. Mucha gente que quiere ser libre de tormentos, de cosas, pero no ayuna. Ayune, llénese de la presencia del Señor. Quiero terminar en Hebreos capítulo 10 versículo 25. Y hay muchos deberes más, pero no nos alcanzaría la mañana. Muchos deberes. Uno de estos deberes importantes que quise resaltar hoy, para que nosotros empezamos a poner en práctica los deberes como cristianos, de llevar una vida santa, de llevar una vida limpia delante de Dios. Pero hay muchos cristianos que no les gusta el congregarse, y este es un deber también de congregarnos. Y dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Estamos viendo que la venida del Señor se acerca y mucha gente no se está congregando. Es hora de congregarnos. ¿Por qué? Porque yo veo muchos pastores que predican y predican bien la palabra de Dios, pastores de Dios predicando la palabra, y hay conectado 10, 15 personas. Entonces la iglesia no se está congregando porque por lo menos se está haciendo virtual. Pero ¿dónde están esos fieles que no se congregan? Amén. Por eso necesitamos congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más y tanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto, y los cristianos que viajen con Él son los que estén procurando cumplir sus mandamientos y estatutos. Porque Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Oiga, si ese aplauso es para Dios, debe ser fuerte. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Hermano, esta es la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Si nosotros la ponemos en práctica, va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Si nosotros empezamos a cumplir el rol, a obedecer los deberes que tenemos como cristianos, de guardarnos para Él, de orar, de leer la palabra, de congregarnos, va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Si no nos conformamos a este siglo, a las cosas que están pasando en este mundo, a la inmoralidad, a las modas. Cada día las modas, cada día son mostrar cada día más la vergüenza, la desnudez. No te conformes a eso, sé diferente. Tú eres un siervo, tú eres una sierva de Dios. Seamos diferentes, marquemos la diferencia como un pueblo santo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial, que rompas cadenas, ataduras y ligaduras en el nombre de Jesús de Nazaret, que fortalezcas a tu pueblo. Fortalece, Señor amado, a los nuevos creyentes. Fortalece, Señor amado, a aquellos que te están buscando en espíritu y en verdad. Ayúdale, Señor amado, a todos aquellos que tienen luchas espirituales. Te pido, mi Dios del cielo, que bendigas a cada oyente, a cada hermano, a cada hermana, que fortalezcas, que le ayudes, que le guardes. Y te pido, Señor amado, que les limpies con tu sangre preciosa. Aquel siervo, aquella sierva que ha pecado, que ha fallado, límpiale, Señor amado, con tu sangre preciosa. Que sea tu Espíritu Santo ministrando su vida y dándole fuerzas para continuar, dándole fuerzas para guardarse para ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta estos deberes, que tenemos también el deber de servirte. Tenemos el deber del servicio, de enseñar lo que enseñamos, la palabra de Dios. Ayúdanos. Sigue dando palabra con de nuevo a nuestras vidas. Y glorifícate, Señor amado, de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Él merece la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Dios es supremamente bueno. Amén. Así que en este momento vamos a cerrar haciendo una oración por los enfermos. Esas personas que están pidiendo oración, esas personas que están cargadas, esas personas que están cansadas, esas personas que están viviendo tribulación, esas personas que están pasando momentos de angustia. La Biblia dice: llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Entonces queremos enviar palabras de sanidad sobre esas personas que están llorando, porque tienen familiares que están pasando dificultades. Una familia en Santa Marta, no recuerdo el nombre, si nos están escuchando, todos están contagiados con el COVID. Enviamos palabras de sanidad sobre esa familia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Te pedimos, mi Dios del cielo, que les sanes, que te glorifiques en todos ellos. Te pedimos, Señor amado, que te lleves ese virus, que rompas toda cadena en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición la reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Y te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret.
Señor, enviamos palabras de sanidad sobre los enfermos de cáncer, los que están enfermos con SIDA, aquellas personas, Señor amado, que están preocupados por quistes, por miomas. Te pedimos, Señor amado, que te glorifique. Desaparezca todo quiste de los senos, desaparece todo quiste de los ovarios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Te pedimos, Señor amado, que sanes los riñones. Pulveriza todo cálculo en los riñones, toda piedra en los riñones, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret se desvanece por el poder de la palabra. Glorifícate, Padre, de una manera especial, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial y sobrenatural. En el nombre de Jesús de Nazaret enviamos palabra de vida. Aquellos enfermos que están desahuciados, aquellos que no le han dado esperanza de vida, enviamos palabra de vida en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos que por la llaga de Cristo son sanos. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús creemos que estamos curados por la llaga de Cristo. Hay milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Vio palabra de sanidad sobre los enfermos en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo. Y creemos que hecho está por el poder de la palabra. Jesucristo dijo que al que cree, todo le será posible, nada le será imposible. Así que si has creído, recibe tu milagro en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga.